el designio de Dios sobre nuestras vidas o para nuestras vidas. Designio, no sé si es una muy antigua. Lo que Dios pensó para mí, el futuro, mi destino, dicen algunos, ¿no? Pero aunque el destino ahora les voy a explicar un poquito, pero lo que Dios preparó para mi vida, para que lo entienda, si no entiende esa palabra media de antigüedad, el designio de Dios para mi vida. Y el texto, quiero que lo aprendamos de memoria porque es muy fácil, así que usted se va a ir con un texto aprendido de memoria. ¿Qué le parece? Romanos 11:36, una partecita. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A ver, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. ¿Qué le parece? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A ver, quiero escucharlos. Muy bien, Romanos 11:36. Pero son excelentes alumnos, muy bien. Así que síganlo repitiendo. Quiere decir que todo es de Él, es por Él, porque Él lo hizo, y es para Él, para que le dé fruto, para Él. Todo. Cuando dice todo, es todo. Así que ese es el designio de Dios para cada uno de nosotros. Ahora, saben que está relacionado justamente con la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de voluntad de Dios, decimos cómo conocer la voluntad de Dios. Los chicos jóvenes que están buscando una parejita, un compañero o compañera, dice, ¿cómo saber? ¿Cómo puedo saber cuál es para toda la vida? ¿Cuál es ese muchacho? ¿Cuál es esa chica? Bueno, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Ahora, ¿quieres conocer la voluntad de Dios, sí o no? Para tu vida, porque hay una voluntad general. Y no quiero hablar hoy de la voluntad absoluta y la permisiva, y hay muchas cosas que podemos hablar que está interesante, pero sino que para mi vida, ¿cuál es su voluntad? Para que podamos enfocarnos un poquito. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo voy a conocer? Saben que cuando yo tenía 18 años, allá, bueno, me preocupaba por este tema, porque yo quería conocer. Quiero primero conocer qué quería Dios de mí y después, lógico, con quién me iba a casar, todo eso, pero para mí no me importaba en ese momento. Yo quería saber la voluntad de Dios para mí. Aunque después de conocer la voluntad de Dios de ser salvo, lo más importante es conocer a la persona con la cual vas a caminar juntos. Eso es muy importante. Bueno, pero yo estaba allí y me llevé libros, empecé con la Biblia, ya no sabía, tenía tantas cosas en mi cabeza y que lo he contado otras veces, acerca de un libro que se llama 3 señales seguras, que es viejísimo. Ya era viejo en mis tiempos, se imagina que es re viejo. Así que, ¿cómo saber la voluntad de Dios? Así que yo me las aprendía de memoria, cada una de estas voluntades, cómo saber, ¿no es cierto?, estos requisitos, todo de lo que yo tenía que hacer. Y empecé con la Biblia, empecé a leer la Biblia. Se imaginan todas las genealogías, todas, me las estudiaba de memoria y las anotaba. Yo no sabía cómo hacer, porque digo, tengo que estudiar la palabra de Dios. Y así que fui allí y fui analizando, fui relacionando, y este es pariente de este es con el este se casó con el otro, tuvo este hijo, y ya me había hecho un árbol genealógico de todas las familias. Porque yo quería saber la palabra de Dios, conocer la voluntad de Dios, y era a través de su palabra. ¿Cómo me iba a hablar Dios? A través de su palabra. Otros han tenido la bendición de que ángeles le visiten y le digan, pero si eso que te dice aún un ángel no está de acuerdo con su palabra, no tenemos que tomar en cuenta. Puede haber sido un sueño, puede haber sido una aparición, puede haber sido para ese momento, puede ser algo fantástico, pero tiene que estar de acuerdo con tu palabra, ¿no es cierto? Todo pasará, pero su palabra no pasará. Ni siquiera una tilde, ni siquiera una coma, ni siquiera un puntito va a pasar de esta palabra gloriosa de Dios. Así que esté atento. Si usted
todavía la tiene allá su Biblia con polvo, hace mucho que no la lee, comience. No le aconsejo todas las genealogías, pero comience con San Juan, interesante. Comience por allí, comience con los evangelios, pero si no, ruegue a Dios y no haga como algunos que oran a Dios y abren la Biblia. Puede pasar que a veces Dios nos contesta, Dios nos responde, pero no es la regla. Algunos dicen que Judas vio allí, uno estaba abriendo y vio que Judas fue y se ahorcó. Y entonces, no, dice, esto no puede ser de Dios. Entonces volvió a abrir la Biblia y encontró otro texto que decía, ve y haz tú lo mismo. No, se imagina, sería terrible, terrible. No les doy los textos por las dudas. Bueno, entonces dijimos que por Él, que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y es así. Entonces vamos a entender cómo es la voluntad de Dios, cómo entenderla, cómo acercarnos a Él para comprender un poquito más. Por ejemplo, Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Esto es lo primero que estudiamos en teología. No sé si es la 1, pero es lo primero que nos aprendemos. Es omni, quiere decir que es poderosísimo, para que usted lo entienda. Es muy poderoso. Él también está en todo lugar y Él lo sabe todo. Por eso es Dios. ¿Me entiende? Primera regla de la teología. ¿Entendieron? Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y no me mire así. Es Dios. ¿Me está entendiendo? Bueno, pero, en la óptica del hombre, las cosas cambian. En la óptica del hombre en general, las cosas cambian. Tanto sea del hombre natural o aún de los cristianos. Cambia la cosa, ya no es tan omnipresente, omnipoderoso y omnisciente. Ya no es tan así, cambia según que las circunstancias lo empezamos a encuadrar a Dios de acuerdo a cómo me pasa. Ya no es omnipotente, es según cómo van las cosas. Ya no es omnisciente, ya no es omnipresente, según cómo me va. Porque lo comienzo a encuadrar. ¿En qué molde? En mi molde. Es cómo me van las cosas, cómo me va. Ahora usted me puede decir, bueno, pero si me va bien, todo bien. Sí, pero que la vida es la vida. La vida tenés momentos gratos y momentos difíciles. Entonces, Dios tiene que ser para toda situación. Por eso que cantamos, damos gloria a Dios cuando estamos felices, y también dice en toda situación, en todo tiempo, cuando estamos en problemas, clamamos al Señor. Ahora, cuando decimos Él es un Dios omnipresente, o empecemos por omnipotente, para que usted lo recuerde así, tenemos un Dios omnipotente, pero que no puede solucionar mi problema. ¿Le pasa? No. ¿Nunca? A veces. Es un Dios omnipotente, pero que no puede solucionar mi problema. Esa es en la óptica del hombre. ¿Sí o no? Pasa por allí, algún vecino le contó, ¿verdad? Que Dios es tan grande, tan potente, pero que no puede solucionar. Porque el problema del hombre, como dijo recién el pastor reprendiendo, y por eso oré también con todas las fuerzas, ¿sabe cuál es? La incredulidad. En Marcos 6:6, saben que hay algo muy interesante y que a todos los que estudiamos la Biblia nos llama mucho la atención, es acerca de que Jesús estaba asombrado. Y cuando uno ve eso en la Biblia, vamos derechito allí para indagar por qué. Y era por la incredulidad de la gente, por la incredulidad de ellos. Y no pudo hacer milagros allí, como era su costumbre en todos lados donde iba. ¿Por qué? Por la incredulidad. Eso dice, usted léalo, Marcos 6:6.
Entonces el problema del hombre es la incredulidad. Pero yo soy creyente. Sí, somos creyentes mientras todo nos va bien, pero seguimos siendo creyentes en Dios. El hombre pone en dudas el poder de Dios a veces. Miren, quería compartir con ustedes lo que dice el Salmo 78. Búsquelo. 78, 19. Allí lo va a encontrar. El 19 y el 20, la segunda parte, cuando el pueblo de Israel andaba allí por el desierto, ¿no? Y vieron todas las cosas que le pasaban. Bueno, situaciones muy difíciles, pero que el Señor siempre estaba para ayudarle. Pero sin embargo, después de cruzar el Mar Rojo con victoria, viendo sus ojos que las aguas se abrieron, que volvieron las aguas cuando el ejército invasor los perseguía, los egipcios. Sin embargo, se hacían estas preguntas. ¿Podrá Dios poner una mesa en el desierto? ¿Podrá Dios poner pan? Eso dijeron estas personas que acababan de cruzar el Mar Rojo, que acababan de ver las 10 plagas. Sin embargo, ¿podrá Dios? A veces nosotros lo mismo, ¿no? Tenemos una situación muy difícil, porque todos pasamos por situaciones difíciles, y decimos, ¿podrá Dios? Aunque oramos, aunque pedimos en los grupos de oración, pero sin embargo, hay algo que hemos dejado allí, que una semillita que todavía sigue creciendo, allí una plantita de incredulidad que seguimos. ¿Podrá Dios? Cuando deberíamos decir, claro, yo sé que mi Dios todo lo puede, yo sé que Él puede hacerlo, yo sé que Él está conmigo, yo sé que Él me defiende, yo sé que me sustenta, yo sé que pone mis pies sobre roca, sobre la peña. Pero sin embargo queda esa cosita. Algunos dicen, yo creo, pero, sí, porque cuando visitamos a alguien o cuando le ministramos a través ahora de las redes, yo creo, sí, y me predican, ya no me queda nada para decir porque saben todo. Solamente me queda decir, oremos y oramos. Pero yo creo, pero, queridos hermanos, cuando entramos en la óptica, y usted dice, ¿por qué está hablando de esto? Porque realmente tenemos que creer que Dios nos va guiando en su voluntad, en su palabra, ¿para qué? Para que entonces yo pueda entender su voluntad de tal manera que me deje llevar cuál es el designio, cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para tu vida. Usted levantó la mano recién, quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Entonces, debemos desechar esa incredulidad, esa semillita, ese vestigio que quedó de antes acerca de, ¿podrá Dios? Ahora, yo les dije que Dios era omnipotente, pero también es omnipresente. Dios es. Miren, Moisés, cuando tenía que ir a anunciar a Faraón que dejara salir al pueblo de Egipto, le dijo, pero ¿cómo voy a ir? Le decía a Dios, ¿cómo voy a ir? ¿Cuál es mi tarjeta de presentación? ¿Cómo me voy a presentar? Como diciendo, sí, voy y sacar al pueblo de Egipto. ¿Y quién soy yo? ¿Quién sos vos? ¿Verdad? Entonces Dios dijo, tenés razón. Bueno, le vas a decir esto. Le vas a decir que yo soy el que soy. Soy Dios. Él es omnipotente, pero también es omnipresente. Ahora quiero decirte que en la óptica de Dios, del hombre, eso cambia. Cuando decimos, Él es un Dios omnipresente, pero que está ocupado cuando yo lo necesito. No sé si le ha pasado, pero eso que te dicen, Dios está ocupado con tantos problemas, con tantas necesidades del mundo, no puede ocuparse de mi dolor, de mi problema, de mi cabeza, de mi, qué sé yo, mi uña. Pero ¿sabes que Dios es Dios?
yo soy el que soy. Y entonces Dios dice que Él está presente y Él está. Él les dijo, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Todos los días qué es? Todos los días. Eso dijo Jesús. Así que cuando dice todos los días, es todos los días, no algunos días porque tengo que trabajar por el otro lado del mundo, en Dinamarca. No, sino todos los días del mundo. Entonces, si yo creo, entonces creo en un Dios omnipresente. A David le decían, ¿y dónde? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Y a vos te lo dicen o no? Cuando tenés problemas y a lo mejor te vieron llorar, o te vieron con ese problema, o que te sacaron el auto, o que te dejaron sin trabajo, etc. Y te dicen, ¿dónde está tu Dios? Vos que te la pasás en la iglesia. ¿Te lo dicen? Bueno, a David también se lo decían. Pero sin embargo él se gozaba, danzaba en la presencia del Señor y sabía que Él era su amigo, que Él estaba con él, que su presencia estaba siempre con él. Por eso lo alababa, por eso danzaba, porque sabía que su presencia estaba allí. Por eso. Ahora, no solamente a David, sino Marta le dijo a Jesús. ¿Qué le dijo? ¿Se acuerdan? Con Lázaro. Si hubieras estado aquí. Entonces, ¿qué pasa? A veces nosotros también, Señor, si hubieras estado ahí en ese momento. Los judíos se preguntan y se preguntaron, ¿dónde estaba Dios cuando Hitler mató a 6 millones de judíos? ¿Dónde estaba? Esa es la gran pregunta de ellos y por eso son incrédulos. Muchos de ellos no creen. ¿Por qué? Porque no encuentran la respuesta. Muchas chicas violadas dicen, ¿dónde estaba Dios cuando ese tipo me abusó? Cuando ese tipo me violó. Y por eso no pueden creer. ¿Dónde estaba? Pero el Señor te sigue diciendo, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. A veces no lo dejamos demostrar su poder por incredulidad. O esperamos que baje un ángel cuando nunca nos acordamos de Dios y que saque ese tipo de ahí. Dios te guarda, Él está presente. Él es un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Pero en la óptica del hombre, omnisciente sí, pero, ¿qué es omnisciente? Que todo lo sabe, pero que no sabe mis problemas. Un Dios omnisciente que no conoce mi problema, que no responde a mi necesidad. ¿Cómo puede ser? Que no responda a tu necesidad. ¿Te ha pasado? Sí, Dios a todos le responde, todos se sanan. Cuando el pastor dice, oh, hay un montón que se sanó, uno que vino por primera vez se sanó. Y yo, que le sirvo hace 30 años, no pasa nada. ¿No sabe? Sí, Él todo lo sabe. Dios todo lo sabe, es omnisciente. Así que tenemos que creer en su palabra. ¿O acaso no dice la palabra que si cae una hojita de los árboles, Dios lo sabe? ¿Y sabes qué? Algunos que tienen mucho pelo, a ver cuál busco que tenga mucho pelo, bueno, la veré. Dios sabe todos los pelitos que tenés en la cabeza. No digo de otros porque es fácil contar, pero Dios sabe de los que tienen mucho cabello, Dios sabe, eso lo dice la Biblia. Así que, si Dios sabe esos detalles que cualquiera diría, son tontos, ¿a quién le puede importar si se cae una hoja? Pero no es si es tonto o no, sino la importancia que tiene Dios para cosas como estas. ¿Cómo no va a saber Dios tu necesidad? La Biblia nos habla en el Sermón del Monte que antes que pidamos, Dios sabe de qué tenemos necesidad o no. Lo dice San Mateo, dice, antes que pidas, pero sin embargo, Él quiere que pidamos. Él sabe, Dios sabe. Así que no empecemos con nuestras filosofías humanas. Dios es, pero. Yo creo, pero.
Eso tiene que salir de nuestro léxico. Dios creó y punto, yo creo y punto. Así que le creo a Dios. Y en segundo lugar, quiero hablar de que Dios pensó en ti, en mí, antes de que fuéramos formados. Saben que el domingo creo que fue que mientras estaba predicando el pastor, creo que fue el domingo, mencionó, y Jeremías 1:5, y vio esa palabra que llega al corazón así. Bueno, entonces, la palabra antes, eso llegó a mi corazón, antes que fuera formado. Eso le dijo Dios a Jeremías. Mira, ni siquiera cuando estabas en la pancita, como dice el 139, que vamos a leer algunos versículos, cuando tus padres decidieron o no decidieron, fue por accidente, pero yo después vi, no, antes, quiere decir que Dios tenía pensado algo conmigo, algo le estaba dando vueltas en la cabeza a Dios. ¿Y saben qué dice la Biblia en Jeremías 11:29? ¿Qué dice? Yo sé los pensamientos, ¿o no?, que tengo acerca de vosotros. Lo han estado predicando en estos días. Pensamientos de bien, pensamientos de paz, pensamientos para darle lo que ustedes quieren, lo que ustedes necesitan, yo sé. Y entonces dejemos que se desarrolle la voluntad de Dios, que antes que estuvieras en la panza de tu mamá, no voy a preguntar el año en que fuiste gestado, pero antes. Y entonces mi memoria fue antes, y a pensar en ese tiempo, ¿por qué mi madre esto? ¿Por qué mi padre lo otro? ¿Por qué? ¿A dónde estaba yo en el pensamiento de Dios? Pero antes. Así que Jeremías lo sabía. ¿Sabe cómo? Para que usted se imagine un poquito. Un artista, un escultor o un escritor, antes de realizar la obra, yo ya la pensé en mi mente. Yo, por ejemplo, un libro, no tiene nada que ver esto con el mensaje, pero usted imagínese, antes de escribirlo, yo pensé, así, con este título, con estos colores, con estas letras, lo tengo que hablar con el editor, etcétera, etcétera, y de qué se va a tratar, y a quién va a ir, y a dónde va a llegar, y bla, bla, bla. Todo lo tenía acá. Y después lo fui desarrollando, lo escribí. Pero antes que fuera el libro, yo ya lo tenía en mi mente. Antes de 365, antes de todos esos libros que ustedes ven ahí, yo ya los tenía acá y acá. Entonces, así es Dios. Antes que fueras, lo que sí, yo no puedo saber, no podía saber si se iban a vender o no. Eso sí, eso ya es otro problema. Pero en cambio, Dios sí sabe el fin de cada uno de nosotros. Esa es la diferencia que tenemos con Dios. Él sabe. En cambio, yo no sabía que algunos iba a tener ahí el depósito, que no los iba a vender. Yo no lo sabía. Pero Dios sí sabe cuál va a ser tu fin. Ahora, si te dejas guiar por Él, así se va a cumplir. Lo podemos saber. El Salmo 139... Quiero ver algunos versículos nomás. Dice, versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Versículo 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Es increíble, es maravilloso. Y si usted puede ver hoy o cuando pueda un video de la creación de un ser en el vientre, es tremendo. Tus ojos vieron mi embrión, pero él dice que antes. Así que si sos feito, vaya a quejarse con el que lo diseñó. Si es gordito, bueno, eso no, porque tiene que ver cómo se cuida usted. Pero si le falta algo, bueno, hubiera querido ojos verdes.
pero el Señor sabe. Esto hay una historia de un misionero, ¿no? De una misionera. Bueno, Dios sabe, y esto es demasiado maravilloso, no lo podemos entender, es casi incomprensible, aunque lo veamos. Y en Efesios 1, 3 y 4 dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Oh, bueno, antes de mi madre puede ser, pero antes de la fundación del mundo, ¿lo puede captar? Es tremendo. Si antes era maravilloso para mí y no lo puedo entender, decía el salmista, ¿cuánto más ahora? Antes de la fundación del mundo, Dios me escogió. Ahora, estoy hablando de predestinación para algunos que entienden. Pero, ojo, que aquí la predestinación es lo que Dios veía. Dios te vio a vos, Dios hizo el plan, Dios te diseñó, Dios soñó. Pero esto no quiere decir que te obligue a hacer lo que Él dice. ¿Saben qué? Usted y yo escogemos en la vida lo que queremos hacer. Y ahí está nuestro destino. Allí. No es que pueda decir, bueno, Dios diseñó mi destino y por eso yo estoy allí, clavada a eso. Destinada a eso. No, usted y yo armamos el destino, elegimos esto que Dios diseñó, pero para eso hay que conocer el camino, para eso hay que conocer la voluntad de Dios para decir sí o no, lo quiero o no lo quiero, quiero seguir el camino que Dios ha preparado para mí o no lo quiero, lo quiero. ¿Usted lo quiere ya preparado por Dios? ¿No será mejor que como nosotros lo hacemos? Salmo 25, ya no quiero mis propios caminos. Quiero los caminos que Dios ha preparado para mí. Él nos predestinó, pero no nos obliga a hacer su voluntad. Tenemos libre albedrío. Usted se casa con quien quiere. Usted se va a vivir o a bailar o a comer o lo que sea con quien quiere. Usted elige. Usted eligió su profesión. No elige los papás, pero Dios estuvo allí. Porque aún de chico usted puede decir, yo no elegí nacer en esta familia, yo no quise esto, yo no quise... Porque hay muchos niños rebeldes así. Lo he escuchado. Yo no les pedí que me trajeran al mundo. Yo nací de una violación. Mi mamá me quiso abortar y como no pudo, nací. No sos producto de la casualidad. Dios estuvo allí. Sus ojos vieron cómo te formabas en oculto, allí en lo secreto, en lo oculto, en lo oscuro de ese vientre. Él estaba, su luz estaba. Es maravilloso, sí, pero antes de la fundación del mundo. ¿Y ustedes saben que Él estaba en ese tiempo? En el principio era Dios. En el principio era el Verbo, que es Dios, y ese es Jesús. Él es eterno y Él sabía todas las cosas. Y en ese tiempo dijo, voy a formar al mundo, antes que fuera el mundo, y voy a poner habitantes en ese mundo. Y tengo pensado a David, tengo pensado a Marisa, a Bere, a José. Lo tengo pensado para un tiempo especial. No sé si ese tiempo irá a ser de agrado para ellos, pero sé que si ellos siguen mi camino, si siguen mi voluntad, llegarán a cumplir el propósito eterno. Allí así que ustedes lo pueden ver, propósito eterno, Efesios 1, 3 y 4. Hay un propósito que Dios desde antes de la fundación del mundo ya pensó. ¿Lo puede entender? ¿Lo puede creer? ¿O estoy hablando como una loca? Dios lo dice. Dios tiene un propósito definido para tu vida.
Tu destino está diseñado, pero depende de ti, si lo quieres. Quiero ir a Efesios 3:11 y ya estoy terminando. Efesios 3:11, y allí también nos muestra el propósito eterno. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios lo preparó, Dios lo hizo. Así que podemos estar tranquilos, confiados, que su voluntad, dice Romanos 12:2, usted lo sabe de memoria, que dice que su voluntad es agradable, es perfecta, es buena. Así que ¿cómo no confiar en esa buena voluntad de Dios? Porque es perfecta. Ahora quiero decirte una cosa, Primera de Juan 2:17. Algo que el Señor nos dice, nos promete, algo tremendo. Nos dice que si perseveramos en esa voluntad, estaremos para siempre con Él. Aquel que siempre confía en Él, aquel que persevera, se me ha ido, va a poder confiar en el Señor y descansar en Él, porque sus pasos van a ser seguros. Tenés que confiar, tenés que esperar en Él confiadamente, y así verás el propósito de Dios cumplido. Primera de Juan 2:17 dice así, la palabra del Señor. El mundo pasa, ese lo sabemos de memoria, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quieres permanecer eternamente con el Señor? Gozando de sus deleites, permanece para siempre. Esta es la promesa de Dios. No tenés que tener dudas, no tenés que tener miedo al futuro. Si caigo, si no caigo, ¿qué le pasará a mi hijo? Permanece en Él, aquel que permanece para siempre, el que hace su voluntad, confiado, descansando en Él. Esa es la diferencia que tenemos con el mundo. Si no diríamos, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es justamente esa, que si hacemos su voluntad, sí, vamos a permanecer para siempre. Permanecer es un estado, permanecer. Algunos empiezan, pero no terminan, porque no permanecen. Querido, yo no sé tus caminos, no sé tu vida, algunos más o menos, pero quiero asegurarte que Dios pensó en ti. Él lo dice, antes. Esto es muy, 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 muy maravilloso. ¿Por qué? Porque Él te tuvo por digno. Él te escogió, Él te llamó, Él te vio, te diseñó, te soñó. Te tuvo por digno. Y para hacer su obra, o sea que todo lo que hagas, de palabra o de hecho, tiene un peso eterno si lo haces dentro de la voluntad de Dios. Por eso es que es tan importante que te mantengas firme en el camino del Señor. Por eso es tan importante que seas fiel al Señor en su palabra, en congregarte, en orar. ¿Por qué? Porque estás llevando una carga eterna, gloriosa, un encargo precioso que yo todavía no sé del todo hasta que no llegue, pero es eterno. Ya estuvo pensado tu vida y mi vida. ¿No es demasiado maravilloso? Póngase de pie, por favor. Saben que son temas muy complicados a veces para enseñarlos aún con alumnos del Instituto Bíblico. La predestinación, todo esto, ¿no? Tiene sus dos lados, sus dos caras. Pero quisiera mirar este lado. Quiero que me acompañen a ver lo que les he predicado esta mañana. Solamente, no piensen en lo demás, no piensen solamente en esto. Solamente que Dios le ama y que Dios le está guiando.
le está guiando en este camino, en este propósito, para que llegue. Ahora, lógicamente, déjese llevar, déjese guiar. Los caminos del Señor son perfectos, pero déjese llevar por su palabra. No haga lo que a Él no le agrada. Cuanto más se acerque a Dios, más entenderá. Pero si se aleja de Dios, entonces va a errar la voluntad de Dios. Y eso no quiere el Señor. ¿Sabe usted si Dios pensó desde el principio en su vida, en mi vida, cuánta tristeza tendrá Dios en aquellos que dejan de hacer lo que Él ha planeado? ¿Cuánta tristeza traeremos al corazón de Dios cuando nos alejamos de sus designios, de su voluntad? Porque Él soñó, Él pensó como un artista. Es como si mi libro se rebelara contra mí y dijera, no quiero poner eso, no quiero. Eso es rebelarse. O diría, no creo lo que estás escribiendo, me parece que son mentiras. Entonces sería tremendo. Pero ¿cómo podrá el barro decir al que lo formó, al que lo está amasando, al que lo está formando, al alfarero? ¿Qué haces? Así dice la palabra. ¿Qué haces? Así lo dice Romano. El barro podrá decir al que lo labra, dice en una traducción antigua, ¿qué haces? ¿A usted le ha dicho alguien algo así? Solamente a Balaam, la burra, le dijo, ¡epa! ¿Qué haces? Un animal. Pero si no, nadie podría decir al que lo está ejecutando, ¿qué estás haciendo? Y así podremos decirle nosotros a Dios, te equivocaste en el lugar donde nací, te equivocaste en la fecha en que nací, te equivocaste en esto, te equivocaste en lo otro. Él es sabio, Él todo lo puede, Él todo lo sabe y Él está en todo lugar. Esta palabra es eterna, eterna. Y aunque digan algunos que está pasada de moda, aunque digan algunos no se puede, sí se puede con Cristo. Cierre sus ojos, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Es viva, eficaz. Es viva y eficaz.